Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Te pedimos porque en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, Señor, sea el que nos enseñe, que sea Él, Señor, el que llene nuestros labios, Señor, en cada participación, Padre, en cada comentario, Señor. Permítenos, Señor, hacerlo de una manera correcta, Señor. Por eso es que pedimos, porque seas tú, Señor, el que guíe la reunión y tú tomes el control de todo, del internet, Señor, de los ruidos externos, de todo, Señor, tú toma el control. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y seas tú, Señor, el que nos vaya ministrando. Y esas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermano, les voy a compartir pantalla hace 8 días. Me tocaba a mí compartir, hermano, sin embargo, hubo una situación ahí en el baño la cual no nos permitió el poder hacerlo. Mi esposa, gracias a Dios, pudo llevar la reunión. Y pues bueno, solamente vamos a ver una pequeña, vamos a verlo de una manera muy breve y empezar desde donde se quedó mi esposa, ¿vale? Para terminar el capítulo 2 el libro de Ruth, recordando un poco que precisamente Ruth, una vez que se queda pues sin esposo, Noemí se queda sin hijos, sin marido, y bueno, se queda solamente con ella, ¿verdad? Y empiezan a recoger espigas, que es lo que menciona desde el capítulo, desde el versículo 1 hasta el 23, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a leer ahorita? Solamente que no se alcanzó a terminar. Entonces, bueno, yo traía algunas lecturas aquí. Se tocó de otra forma, no hay ningún problema. Y de hecho, ya escuché el estudio y estuvo muy, muy, muy bien. Pero bueno, vamos a quedarnos solamente, tengo dos diapositivas, que es de donde nos vamos a basar. Entonces, vámonos a Ruth, hermano, vamos a leer del 13 al 19. Ruth 2, Ruth 2, Ruth 2, de versículos 13 al 19. Y aquí la importancia, hermano, de que precisamente el ver cómo ella alcanza misericordia, ¿verdad? Fíjate, aquí esto es algo bien importante porque lo que ya nos alcanzó a tocar hace 8 días habla acerca de una redención. Una redención la cual hizo igual que Jesús, de hecho es del linaje. Esta mujer es reconocida porque precisamente viene del linaje de Jesucristo, entonces fue parte de. Entonces, qué importante es que nosotros veamos esto. Entonces, vamos a leer del 13 al 19, hermano. Dice así, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y él le dijo, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Bueno, pues precisamente, hermano, hablando acerca de esta mujer, una mujer que fue fiel a su suegra, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y a causa de ese acto, hermano, de esa decisión que tomó, ella fue bendecida, porque precisamente vos es familiar o era familiar de su marido, que en ese entonces ya había muerto. Pero el hecho de que la haya, pues de cierta forma haya hecho misericordia con su suegra, a eso ella le ayudó. Aún ella dice, yo siendo una mujer extranjera, porque ella no era de linaje, quien era de linaje era su esposo, pero a causa de que vos
escuchó lo que había hecho y aún cómo estaba procurando a su suegra, para él fue un acto de misericordia. Fue algo, fue una decisión que marcó su vida y que precisamente si nosotros vemos, hermano, en el versículo 13, ¿verdad? Dice, perdón, en el 14, dice, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Esa parte de mojar el bocado en el vinagre, hermano, era una costumbre hebrea en donde quizá tú y yo hoy en día, si llega algún familiar, si llega alguien a casa, por atención uno le da un vaso con agua o le invita alguna otra bebida. Sin embargo, podemos ver que para ellos el comer pan y mojar el bocado era un acto, hermano, muy parecido al que nosotros como nación o como atención tenemos hacia alguien que apreciamos o hacia alguien que está en nuestra casa. El mojar el pan y darle de comer fue algo que simbolizaba una redención. Y fue una redención, ¿por qué, hermano? Porque esto lo hizo también Jesucristo. Este mismo acto lo hizo Jesús en Juan 13:26, hermanos, si me acompañas. Fue exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque era una costumbre que ellos tenían como pueblo hebreo, o incluso hasta como judíos, donde se le daba de comer a la persona y como un símbolo de me eres importante, me eres mi amigo, me eres alguien especial, estás en mi casa. Eso representaba pues esto, ¿verdad? Juan 13:26, que fue lo que Jesús hizo y que representa lo que hizo vos con Ruth. La estaba redimiendo. Vemos que era una mujer esforzada porque dice que hasta la noche estaba trabajando. Desde muy temprano hasta la noche estuvo trabajando. ¿Por qué? Para mantener a su suegra, para dar de comer a su suegra. Entonces, el hecho de que vos haya hecho esto habla de una redención o una salvación como Cristo nos la ha dado a ti y a mí. Dice el versículo 26 hablando acerca de, es el Juan 13:26. Dice así, no, creo que la tengo equivocada esta, a ver, Juan 13, es que puse 3, Juan 13:26, dice así, hablando cuando ya estaban acerca de la traición de Judas, que ya estaba con ellos, dice así, el 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces vemos aquí, hermano, que precisamente mojó el pan y lo dio a Judas, porque Jesús, sabiendo, aún sabiendo que le iba a traicionar, hermano, aún sabiendo que lo iba a entregar en manos de los del Senadrín y maestros de la ley, aún él tuvo ese acto de misericordia y le estaba diciendo, amigo, haz lo que tengas que hacer. Tal cual como vemos que en el capítulo 2 de Ruth, por eso te decía que esto era una costumbre, era representar, eres especial para mí, mojo el pan, que aquí está, hermano, en el versículo 14, dice, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y sobró, mojó el bocado en el vinagre y lo dio de comer, tal cual estaba haciendo vos con Ruth, tal cual hizo Jesús con Judas. Le estaba mostrando una salvación, le estaba demostrando una oportunidad. Entonces aquí vemos que vos, hermano, representa esa salvación para Ruth. Y eso es símbolo, por eso el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Para que nosotros podamos entender a Jesucristo, hermano, en su plenitud, tenemos que entender el Antiguo Testamento, porque si no leemos el Antiguo Testamento, vamos a tener un Nuevo Testamento muy básico. Tenemos que entender que lo que es el Antiguo Testamento solo es sombra, sombra de lo que Jesús hizo y representó.
sombra de lo que Cristo hizo en su propia carne. Aquí vemos que vos tuvo esa gentileza con esta mujer, a pesar de que ella era extranjera, porque ella aún la reconoce. Dice en el versículo 13, aunque no soy ni como una de tus criadas, ¿sí? Aunque no soy de tu linaje, no soy moabita. Sin embargo, vos sabía lo que había hecho esta mujer. Qué importante es, hermano, que sepamos que la decisión que el día de hoy tomemos va a ser la respuesta o el fruto el del día de mañana. Qué importante es que tengamos misericordia con aquel que está afuera pidiendo, si está en tu oportunidad, dalo, hermano, ayudar. Y a veces ni siquiera es económico, ¿sabes? A veces nos podemos encontrar a una persona invidente en el metro, llevarlo al vagón, a alguna señora a cruzar la avenida, cargar las bolsas de alguna señora, ceder el asiento a una mujer. Ese tipo de cositas, hermano, es hacer uso de misericordia. ¿Qué es lo que estaba haciendo vos, precisamente? ¿Sí? Y es algo que Jesucristo hizo con nosotros. Aún nosotros no siendo del linaje judío, de ser hebreos, sino ser extranjeros, griegos, hermano, alcanzamos misericordia. Y fue una visión que tuvo el apóstol Pablo, fue el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pedro, en donde él veía un lienzo, pero que este significado traía no solamente el alimento, no solamente era la cuestión del alimento. Vamos a leerlo, hermano. Vámonos a Hechos 10, porque aquí esta mujer decía, no soy como una de tus siervas o de tus criadas. O sea, ella no se sentía parte de, y sin embargo estaba teniendo gran misericordia. ¿Por qué? Pues porque precisamente eso es lo que vino a hacer Jesús. Ruth te representa a ti y me representa a mí, porque siendo nosotros extranjeros y advenedizos, Cristo vino a reconciliarnos y hace 8 días se leía esa escritura que mi esposa daba, donde decía, ahora ya no va a haber ni griego ni judío, ahora somos uno solo, hermano, somos un solo pueblo. Y como un solo pueblo, hermano, hemos sido injertados, hemos sido adoptados. Hablaba con una hermana en la semana y precisamente la hermana me comentaba y me decía, es que legalmente, hermano, cuando una persona es adoptada, automáticamente tiene que cumplir con los usos y costumbres de esa familia. Tiene que entrar y hacer lo que en esa, bájale tantito, hijo, por favor, lo que hace esa familia, eh, porque ya es adoptado, ya es parte come de la misma comida que comen los hijos de la sangre, visten igual que visten los hijos de sangre, etcétera, etcétera, estudia como estudian los hijos de sangre. Legalmente ya es parte de ese núcleo familiar. Tú y yo fuimos adoptados, fuimos injertados con el pueblo judío. Ahora a nosotros nos compete cumplir, por eso es que guardamos los mandamientos. Pero hay quien todavía sigue peleado con muchas cosas que Dios nos manda que hagamos en el Antiguo Testamento, pensando que esto solo es exclusivo para el pueblo hebreo o el pueblo judío. No, hermano, porque entonces si vamos a dejar algo que Dios nos ha mandado a hacer, pues entonces tampoco guardemos los mandamientos, porque eso se los dio solamente al pueblo judío. Por eso te decía, para poder nosotros conocer a Dios, tenemos que cumplir con lo que en el Antiguo Testamento venía. Por eso es que tú y yo guardamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos sido adoptados. Somos también parte ya de esa familia, aunque no de sangre, eso es una realidad, no de sangre, pero sí hemos sido adoptados por la sangre de Cristo. Quizá no traemos sangre de hebreos o de judíos, pero sí traemos la sangre de Cristo. Y esa sangre fue la que nos reconcilió. Por eso Ruth decía, yo ni siquiera soy como una de tus criadas, yo soy moabita, yo no soy de tu linaje. Sin embargo, el hecho de que haya este hombre tenido misericordia de ella fue la misma misericordia que Jesús tuvo con nosotros. No siendo judíos o hebreos, nosotros también somos llamados hijos, como dice el Evangelio de Juan. A todos aquellos que le han recibido han sido llamados hechos
hijos de Dios. Así de fácil. Esto fue lo que le sucedió a Pedro. Fíjate, mi hermano. Fíjate, dice en Hechos 10, 11 al 15. Dice, vamos a leer desde el 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras les preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vio de toda clase de alimentos bajar en ese lienzo. Quizá alimento inmundo, como venía en el Antiguo Testamento, como el camarón, animales con pezuña hendida, animales que solamente rumean, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pedro le dice, no, Señor, le dice el Señor, mata y come. Y ellos, como traían precisamente eso muy arraigado, dice, yo nunca he comido algo inmundo, Señor. No voy a comer. Y dice el Señor, lo que Dios ya ha limpiado, no lo llames tú inmundo o común. Pero esto no solamente estaba hablando acerca del alimento, sino que el Señor también explica en Hechos 11 17, hermano, acompáñame a Hechos 11, ¿qué significaba esto, hermano? Hechos 11 17 dice así, el 17. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El alimento inmundo o común, hermano, que estaba viendo el apóstol Pedro, estaba representando a los gentiles, aquellos que no tenían el derecho de ser quizás salvados, pero ahora con Jesucristo como mediador y como sacerdote, como sumo sacerdote, ahora aquellos que lo reciben, hermano, ya no los llames comunes o inmundos. Así se sentía Ruth. Ruth decía, pero ¿por qué tienes misericordia de mí? Si yo ni siquiera soy como de tus criadas, yo no soy del linaje tuyo, pero estaba teniendo misericordia a vos de esta mujer por el hecho que estaba haciendo Ruth con su suegra. Tú y yo, hermanos, somos esa Ruth que no merecíamos ser llamados hijos de Dios, pero ahora por Jesucristo, hermano, ahora tenemos el mismo derecho y privilegio que los judíos tienen. Tú y yo representábamos ese animal o esa comida inmunda que descendía del cielo en ese lienzo, pero que Dios dice, ya lo ha santificado y ya lo ha limpiado, no lo llames tú común, porque precisamente a causa del error de estos judíos, el error de no aceptar a Jesús como Salvador, nos dio la grande oportunidad a ti y a mí de poder ser adoptados. Y esto lo menciona precisamente, hermano, en el libro de Romanos, Romanos 10:19. Acompáñame a Romanos 10:19. Por eso, qué gran acto estaba haciendo aquí vos con Ruth. Le estaba dando del pan. Mojó el pan y se lo dio. Lo mojó en vinagre. Hizo eso Jesús hizo con Judas. A pesar de los pesares, hermano. A pesar de que lo estaba traicionando. Romanos 10:19 dice así. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente,
Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Los iban a poner a celos, hermano. Por eso ves que muchas veces el que tú y yo guardemos los mandamientos de Dios, que fue una ley dada a los hebreos a través de Moisés, Dios se la dio a Moisés para que la transmitiera a los hebreos, pero ahora que ya son los judíos, ahora los judíos, el vernos que nosotros guardamos los mandamientos, hermano, para ellos es un celo, porque era exclusivo para ellos esto. Pero así como Ruth alcanzó misericordia, nosotros también. Nosotros ahora somos parte de ese pueblo que, aunque ellos no quieran aceptarlo, somos hermanos, porque tenemos un solo Padre, un solo Dios, Adonai el Eterno, el que le dio la ley a Moisés. Por eso que es tan importante que tú leas el Antiguo Testamento, porque ahí vas a encontrar realmente la voluntad de Dios y ahora Jesucristo encarnado, Dios mismo encarnado en Jesús, nos la vino a enseñar. Y el Espíritu Santo ahora se encarga de revelarnos todos estos secretos, que por un momento eran secretos, pero ahora el Espíritu Santo nos los revela. Ruth alcanzó misericordia. Tú y yo alcanzamos misericordia gracias a Jesucristo. Fuera de Él, hermano, no hay nada. Fuera de Él no hay nada. No te va a salvar un instrumento musical, no te va a salvar un ministerio, no te va a salvar incluso tu Biblia. El único que te salva es Jesucristo. Ese que te da ese pase directo a Dios. Que tenemos que hacer ciertos requisitos, desde luego, y yo siempre lo he dicho, es como cuando compras el boleto de un avión. Puedes tener el boleto en la mano y alguna vez nuestra hermana Jacqueline le sucedió. Nos decía que ella tenía ya el boleto en la mano y pensaba que por el hecho de tener ya el boleto comprado y en la mano, ya ella tenía ese privilegio de quizá ir pues a otro lugar, ¿verdad? En avión. Pero las aerolíneas, hermano, tienen también reglas que tenemos que cumplir, que si tú no llegas 2 horas antes de tu vuelo, simplemente vas a perder ese boleto, ese vuelo. Con el Señor es igual, la salvación también se pierde. La salvación se pierde si no guardas los mandamientos, si en tu vida no hay un cambio. Pero hermano, yo ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, ya me bauticé. Gloria a Dios porque somos llamados a eso. Pero ahora nos compete a ti y a mí guardar esa salvación con temor y con temblor, porque en un momento la podemos perder, cayendo en adulterio, cayendo en fornicación, cayendo en robo, teniendo dioses. En un momento, hermano, podemos perderla, porque así como hay reglas en una aerolínea, también con el Señor hay reglas, y esas reglas están en esos 10 puntos, en esos 10 mandamientos de Éxodo 20. Tenemos que acatarlos. Tenemos que cumplirlos, hermano, para que esa salvación que Cristo ya te dio la puedas retener y conservar. Vamos a seguir leyendo versículos del 20 al 23 y con esto vamos a terminar, hermano, porque ese es lo que termina el capítulo 2 de Ruth. Ruth, Ruth 2 del 14 al 23 y con esto terminamos, mi hermano. Dice, y vos le dijo a la hora de comer, perdóname, es el del 20 al 23, perdón, del 20 al 23 dice así. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Así se consideraban. Tú y yo estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo vino precisamente a quitar esa acta de decretos que estaban en contra nuestra. Cristo la clavó en la cruz, igual que a esta mujer. Vuelvo a leer. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede, ¿qué? Redimirnos. ¿Ya te diste cuenta? Uno de los que puede redimirnos. Dice, y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega
Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no que te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Que esta historia de amor, como bien decía mi amada, es una historia de amor, hermano, que vamos a ver en los siguientes capítulos. Había una ley por parte de los hebreos que precisamente para tener el linaje o la descendencia tenía que tomar un familiar a esta mujer. Y aquellos que no la querían tomar se le llamaba la ley del descalzado, que ya veremos con calma, ¿verdad? Que eso ya será cuando ya nos toque ese tema. Pero aquí vemos que, hermano, que se entera que es pariente de Noemí, ¿sí? Y que la iban a redimir. Por eso qué importante es que veamos, hermano, que pues el hecho de que a nosotros hagamos actos buenos, tengamos misericordia, eso es lo que tú vas a sembrar para tu vida. Que el día de mañana que necesitemos la ayuda, un favor, porque mira, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Es así es la vida, hermano. Así es en la vida. Pero, ¿sabes una cosa? El Señor nunca se queda con nada. Cuando tú has ayudado a alguien, yo te puedo decir que aún cuando tú has necesitado, se te ha brindado la mano porque es lo que has sembrado. Dice la escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y precisamente lo que sembró Ruth en el corazón de vos, porque se enteró vos que era familiar, que eran familiares, y cómo ella actuó quedándose con su suegra, eso fue lo que sembró Ruth. Por eso que estaba teniendo misericordia. Y es algo que el Señor nos permite ver. En Éxodo 26, hermano, vamos a terminar. Éxodo 26, por favor. Que te invito a que leas todos estos mandamientos, hermano, desde el versículo 1 de Éxodo 20. Haz esto y el Señor te va a bendecir, hermano. De eso estoy seguro. Haz esto que aquí te vienen los 10 mandamientos, cúmplelos en tu vida y te doy por seguro, hermano, que el Señor te va a bendecir. Por eso es que el pueblo judío es tan próspero, porque ellos guardan lo que Dios les ha mandado. Estamos ahorita, el día de hoy y mañana, en Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón, la fiesta del ayuno, de la reflexión. Una fiesta que manda el Señor celebrar, pero a veces tú y yo, hermano, pensamos que solo son fiestas de los judíos. Tú y yo ya no, ya somos parte de, ya hemos sido adoptados. Haz conciencia, hermano. Haz conciencia, recuérdalo, hermano. No lo tomes como, eso es para ellos nada más, para nosotros no. No, hermano. No, no, no. Fíjate que dice el versículo 6. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está, hago misericordia. Por eso estaba teniendo misericordia vos con Ruth, porque fue lo que sembró. ¿Sí? Acompáñame a Primera de Reyes 11:9. Primera de Reyes 11, hablando acerca de la misericordia que se extiende. Y con esto no quiero tampoco justificar, hermano, porque a veces, es que porque mi papá, aunque el día de mañana me digan mis hijos, no, mi papá era muy bueno, o bueno solo es Dios, hermano. Bueno solamente es Dios. Uno es malo, hermano. El hombre es malo y perverso. Y que digan ellos el día de mañana, no, es que voy a tener Dios va a tener misericordia de mí porque pues mi papá a quien representaba en la iglesia. No, hermano. Si bien es cierto, anteriormente Dios sí consideraba mucho esto, ¿por qué? Porque esto le sucedió a Salomón. A causa de su padre, el Señor tuvo misericordia de Salomón, pero eso no quiere decir, hermano, que tú y yo tenemos el derecho de pecar. ¿Por qué? Pues porque tengo la vara alta con mi papá, o porque mi tío es pastor de una iglesia, o porque sirvo en este ministerio, o etcétera, etcétera. No, hermano. El Señor da a todos por igual, pero aquí vemos cómo sí se alcanzaba a extender esa misericordia. Y esto sucedió precisamente con Salomón. Fíjate, dice. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces.
Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Aquí está, hermano, los mandamientos de Dios. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos. No los tendrás. Entonces aquí podemos ver, hermano, que precisamente lo que el Señor quiere es bendecirnos y cumple los mandamientos. Salomón, siendo el hombre el segundo más sabio, porque decía Jesús, he aquí uno mayor que Salomón. Jesús es la sabiduría, es la plenitud. Pero después de Jesucristo, el hombre más sabio fue Salomón. Sus mujeres, sus 1000 mujeres, lo extraviaron y empezó a alabar ídolos de yeso, figuras de yeso, como muchas veces como pueblo mexicano hemos tenido esa idiosincrasia. Nos han enseñado de generación con generación que un santo nos va a dar el milagro, que una virgen nos va a dar el milagro, cuando la escritura es muy clara y dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Fue el único que murió en la cruz por ti y por mí. El único. Dice en Juan 14:6, y Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie puede ir a Adonai, al Eterno, si no es a través de Jesucristo. Es el único, hermano. No hay más. Aquí Salomón en el versículo 10 le dice, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. ¿Por qué, hermano? Por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Voy a tener misericordia de ti por amor a tu padre David. Porque tu padre David sí caminaba conforme al corazón mío. Y con esto vuelvo a lo mismo. No quiere decir que porque tu padre, tu tío, tu hermano, tu familiar esté entregado con Dios, quiere decir que tú tienes el derecho de pecar y que Dios va a tener misericordia de ti por quien representa a tu familiar en la vida. No. Dios va a dar a cada uno el alma que pecare, esa morirá. Así dice la escritura. Pero aquí vemos cómo el Señor sí tiene misericordia, hermano. Y hemos visto grande misericordia, ¿sabes? Grande misericordia. Y te puedo decir que parte de la misericordia que Dios ha tenido conmigo y con mi hijo, sé que mi madre dobló rodillas para que mi hijo viviera. Y sé que aún por amor también a mi madre, el Señor me preservó a mi hijo. Porque hubo muchos hermanos en la iglesia que estuvieron orando también por mi familia. Y sé que también por amor a ellos y por su entrega, también el Señor. Para el Señor no le es ajeno, hermano, ¿eh? Cuando alguien te pide, hermano, ora por mí, créeme, hermano, que si esa persona está entregada, híjole, hermano, el Señor puede hacer cambiar de parecer. Moisés hacía cambiar de parecer a Dios. Dios decía, este pueblo me tiene harto. Es un pueblo de dura cerviz. Los voy a exterminar, Moisés, y a ti te pondré en una generación nueva. Estos ya me tienen cansado. Empezaron a adorar un becerro de oro, empezaron a conspirar, a murmurar, empezaron a hacer una serie de cosas, hermano, que Dios dijo, los voy a destruir. Y Moisés dice, si los vas a destruir, empieza por mí, Señor. Porque ¿qué van a decir los pueblos aledaños? Los sacó de tierra de Egipto para matarlos en el desierto. Y cambiaba de parecer el Señor a causa de un hombre que era justo. Por eso te digo qué importante es, hermano, que veamos que la misericordia sí se extiende, pero no con esto quiere decir que va a perdonar tu pecado. No, no, mi hermano. La justicia no va a sobrepasar, o la más bien la misericordia de la justicia, ¿verdad? Si bien somos reconciliados con Cristo, eso es una realidad, pero hermano, aquí nadie se va sin pagar la cuenta. De toda cosa que hagamos, Dios nos rendirá cuentas. Aún de las palabras, hermano, imagínate qué peligroso es esto. Pero aquí vemos cómo por el amor a David, el Señor extendió la misericordia a Salomón, que cumplió lo que iba a hacer, sí, pero no fue con Salomón. Fue en su hijo de Salomón, pero tuvo misericordia, pero el dictamen se cumplió. Y vamos a terminar, hermano, con Lucas 11, del 11 al 13, por favor. Lucas 11, pensé que iba a ser más corta la reunión, hermano, gloria a Dios. Lucas 11, solo eran 2 diapositivas, pero gloria a Dios, hermano. Lucas 11, 11 y 13. No te pierdas los demás capítulos, hermano, porque está bien interesante lo que sigue de Ruth.
Muy interesante. Dice el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más nuestro Padre amoroso? ¿Cuánto más, hermano? Dice, mirad a las aves de los cielos, que no trabajan ni hilan, y Dios las alimenta día con día. ¿No valéis más ustedes que ellas? Qué importante es, hermano, que nosotros veamos que Ruth y vos representan el plan de salvación, el plan de la redención, que lo mismo que vos hizo con Ruth, mojando el pan, extendiendo misericordia de una mujer extranjera, Jesucristo hizo lo mismo. Mojó el pan con aquel que lo iba a engañar, que lo iba a traicionar, y nos dio redención a aquellos que no éramos pueblo, aquellos que no recibimos la ley en Sinaí, que no éramos familiares o éramos de la sangre hebrea. Sin embargo, por la sangre derramada en el madero, fuimos reconciliados tú y yo. ¿Cómo no hemos de hablar de Jesucristo? ¿Cómo no hemos de predicar de Jesús en las calles? De ese amor tan grande, te amó tanto que se entregó en la cruz por ti y por mí, y que no le importó qué hayas hecho. Él sabía que un día como hoy tú le ibas a escuchar, que ibas a atender a su palabra, que esto que estás pasando ahorita, ese desierto como lo pasó Ruth, como lo pasó Noemí, no tenían que comer, tuvieron que salir de su ciudad por comida. Quizá tú y yo estamos saliendo de algún problema o estamos en medio de ese desierto en donde no vemos la salida. Pero hermano, algo te quiero decir, sí hay una salida, pero la tienes que buscar, así como Ruth y Noemí tuvieron que emigrar a esa ciudad donde había pan, tú y yo también tenemos que emigrar e ir a donde está ese pan que descendió del cielo. Como Jesús decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy esa agua de vida. Yo soy esa agua para tus riñones. Yo soy esa agua para tu cuerpo. Aquel que tome de esa agua jamás tendrá sed. Tienes que buscarlo, hermano. Busca a Jesucristo en medio de tu tribulación, de tu problema, y vas a alcanzar redención como alcanzó Ruth. Búscalo, búscalo, lee tu Biblia, léela, congrégate. Dios te está hablando, Dios te está llamando, y esto que estás pasando simplemente es, quiero que estés conmigo. Tú decides cuánto tiempo quieres sufrir. Tú decides cuánto tiempo quieres vivir en esa situación. Desde el momento en que Ruth conoció a vos sin saber quién era, porque Noemí sí sabía, pero nunca se lo dijo a Ruth hasta el final que ahorita leímos. Así somos nosotros también. No le conocíamos, pero ahora que conocemos quién es y que somos parte de la familia, porque hemos sido adoptados, Dios nos dio la salvación. Por eso le decía Dios a Pedro, mata y come de esa comida. No, Señor, porque nunca he comido animales inmundos. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo o impuro o común. Dios nos ha limpiado, hermano. Pues bueno, hasta aquí, hermano, vamos a pararle porque ya sigue el capítulo 3 que te invito a que te conectes el siguiente jueves nuevamente para que veas esa ley. Me parece que ya en el capítulo siguiente habla acerca de esa ley porque ya la toma por esposa. Ya vos toma a Ruth por esposa. Pero bueno, hasta aquí, hermano, ¿alguien quiere comentar algo? Le active su micrófono o levante su manita, por favor. Nadie, hermanos, ¿todo quedó claro? Hermana Fanny, adelante. Gracias, buenas noches. La, ¿Sí se escucha? Sí, hermana. Gracias. Me ponía el Señor a considerar que muchas veces nosotros nos la pasamos
pidiendo para nuestra necesidad, pero no consideramos la necesidad a un lado. Cuando Ruth se va con su suegra, ella no solo está viendo por sí misma, también está procurándola a ella. Y algo que a Dios le agrada es que pues sí, que entre hermanos haya ese amor, esa fraternidad, el estarnos preocupando los unos por los otros. Y aquí algo que yo noto mucho en esta mujer es que no era que se quejara de que tuviera que trabajar para las dos, tampoco lo hacía con una mala actitud. Lo que hacía lo hacía de corazón. Y yo sí creo que cuando Noemí la manda justo a ese campo es precisamente con la intención de que ella también sea arropada por su familia, porque al final vos también yo creo que si Noemí se hubiera acercado a él, de alguna manera sí le hubiera dado su protección, a lo mejor en su casa o con trabajo, no lo sé, pero sí había a lo mejor ese recurso, pero también podemos ver que ella conocía a su nuera y sabía que era una mujer de buen testimonio. Entonces, Dios conoce nuestro corazón y la intención con la que hacemos las cosas. Algo que siempre también a mí me ha llamado mucho la atención es la actitud que tomaba nuestro Señor Jesús para todo. Era paciente, era amoroso, era como muy protector. Entonces, nosotros podemos abogar siempre a Él y Él siempre nos va a ayudar, pero también debemos considerar cuál es la parte que a nosotros nos toca cumplir, porque si bien es cierto, Él nos promete muchas cosas buenas para nuestra vida, pero también nos pide tener un corazón dispuesto, nos pide tener ese esfuerzo, nos dice que seamos valientes y esforzados, porque las cosas no se van a dar por sí solas. Tenemos nosotros que poner nuestra parte porque Él no nos va a obligar, pero así como a Ruth en su momento no se le obligó a trabajar, ella lo hizo de corazón, también nos pide el Señor que nos acerquemos en esa condición de todo nuestro corazón y al final Él va a hacer en nosotros la obra que sabe que es necesaria, pero siempre y cuando nosotros tengamos ese corazón dispuesto. Ese era el comentario, Isra. Así es, gloria a Dios, hermana, es correcto. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Pues quedémonos con esto, hermano. Quedémonos con esa parte de esa redención que tuvo, porque si bien es cierto algo que decía muy interesante la hermana Fanny, era de que Noemí sí sabía, pero precisamente ese testimonio de esta mujer hizo que se alcanzara misericordia, ¿no? No actuó con sus propias fuerzas, sino que estaba viendo las cosas cómo iban a fluir. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestras vidas, hermano, ver cómo el Señor nos va llevando. Y que a veces no entendemos, no lo vamos a entender, pero el Señor no nos da cosas malas. Al contrario, decía la Escritura, si ustedes siendo malos, si su hijo les pide un pan, no le van a dar una piedra a su hijo. Si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente, o si te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos o buenas dádivas a sus hijos, pues cuán más vuestro Padre Celestial. Dios está atento de lo que estamos haciendo, hermano, pero muchas veces el problema es que nos encuentra no haciendo lo que Él nos ha mandado, no guardando los mandamientos. Por eso es que te digo, te invito a que guardes los mandamientos, hermano, para que veas la bendición en tu vida, veas ese milagro desatado en tu vida, guárdalos, guárdalos, porque guardar los mandamientos es el bien para el hombre. Pues bueno, hermano, si no hay nadie más, hermano, vamos a dar gracias. Hola, hola, buenas noches. Adelante, No, buenas adelante. noches, hermanos. Dios les bendiga. Este, pues gloria a Dios por su palabra y yo quería recalcar esa parte de el amor tan grande que tiene nuestro Señor Jesús hacia nosotros, que a pesar de todo, cuando nosotros decidimos realmente buscarlo de todo nuestro corazón y seguirlo y estar cerca de Él tiene cuidado de nosotros. Al estar en esa comunión, Él nos va guiando, nos va pues diciendo hacia dónde ir.
y Él lo que quiere es un corazón dispuesto, porque en realidad Él sabe que, pues que por nosotros mismos no somos buenos y tenemos muchos errores, pero sin embargo Él es un Dios bueno y Él quiere lo bueno para nosotros. Y quería recalcar la parte precisamente en la que cuando uno decide buscarlo, aún su amor es tan grande que la bendición llega a los que están alrededor de nosotros. Y precisamente a través de nuestras oraciones, Él llega a tener misericordia o a dar bendición a los demás. Y precisamente la semana pasada platicaba con una de mis primas y no recuerdo bien qué me decía de algo que había pasado en el pasado en el que ella había visto la mano de Dios. Y yo le decía que precisamente a veces, aunque no estábamos cerca de Dios, hay personas que oran por nosotros. Y a veces puede ser un familiar o hasta alguien que va en la calle y te ve. Y precisamente el Señor ha puesto en nosotros ese poder orar por los demás. Y aunque estés en la calle, a veces volteas a ver a alguien y ves aflicción en su rostro o hasta muchas veces los ves llorando en la calle, ¿no? O situaciones así en las que uno pues puede utilizar esa bendición tan grande que nos dio nuestro Señor Jesús y hacer una oración por esas personas, porque al final de cuentas todos necesitamos una oración. Y pues gloria a Dios por su redención. Gloria a Dios, así es, hermano. No sabes quién está intercediendo por ti. Gloria a Dios. Pues bueno, vamos a dar gracias, hermanos, si no hay nadie más. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de ver un poco, Señor, de tu palabra, Señor, de poder entenderla a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, porque tú tomes el control, Señor, de todos nuestros asuntos, de todo lo que hagamos, de nuestras enfermedades, Señor, de todo, Señor, lo que traigamos. Padre, lo dejamos delante de ti, Señor, a fin de que tú nos ayudes, Señor, y tengamos alcanzar esa misericordia, Señor. Permítenos, Señor, el poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor, y muestra tu gloria, Señor, en cada uno de nosotros. Muéstrate, Señor, porque sé que tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, pero a veces no lo encontramos o no lo buscamos como debería de ser, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque vos representa para Noemí esa redención, pero que también, Señor, para nosotros Jesucristo representa eso, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos porque nos sigas dando de tu Espíritu Santo, Señor, y toma tú el control, Señor, de cada una de las cosas que hagamos. Siervos inútiles somos, Señor, porque lo que nos has mandado hacer, eso hemos hecho, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.